Coronavirus, esta pandemia nos ha traído distintas problemáticas que a veces estaban presentes y justamente no le prestábamos atención. Una de ellas tiene que ver con el estrés, pero ¿cómo combatirlo? ¿Con qué herramientas? Comenzamos a escuchar en este último tiempo sobre la educación emocional. De esto vamos a hablar con nuestra psicóloga Carla Corol, que nos acompaña como cada mañana de jueves. Hola Carla, ¿cómo estás? Buen día. Hola chicos, muy buenos días, ¿cómo andan? Bien, bárbaro. Queriendo conocer un poco más de esto que ha cobrado impulso en los últimos tiempos, pero en este año en particular, y tiene que ver con la educación emocional. Sí, totalmente. Bueno, siempre digo que por suerte hay cosas buenas que sacar de la pandemia y una de estas cuestiones es que se puso sobre la agenda la importancia de la educación emocional. ¿Qué es la educación emocional? Uno se preguntará porque por lo general podemos tender a lo más fácil. Bueno, tiene que ver con educar las emociones y aprender las emociones, pero no es algo que es tan sencillo. A ver, si nosotros vamos a estadísticas puntualmente, por suerte en Argentina existe solamente un 1% de analfabetismo, ¿sí? El 99% de las personas están alfabetizadas, pero somos muy analfabetos en cuestiones de las emociones. ¿Qué quiere decir esto? No sabemos cómo manejar las emociones, no sabemos qué hacer frente a las emociones de los demás, no sabemos cómo poner en palabra lo que nos está pasando. Entonces, se termina convirtiendo en algo que es muy difícil y muy complicado y que empieza a traer problemas a largo plazo. Esto lo empezamos a ver sobre todo con el tema del encierro, con el tema de la pandemia, con el hecho de no saber cómo manejar las emociones, esta cuestión de la desregulación emocional. Hay un proyecto que se está llevando a cabo, que hay un colega al cual yo quiero mucho, que es Lucas Malaisi, que es un proyecto de educación emocional que ya está implementado en algunas provincias, pero no en la totalidad del país, que justamente busca esto, que a través del conocimiento de las escuelas, así como estamos enseñando matemática, lengua, cuestiones artísticas y demás, que también son importantes para la formación, empezar a formar en las emociones. Es decir, empezar a enseñarle a los niños qué les pasa, por qué es importante ponerlo en palabras. No es un dato menor el hecho de que tal vez son más mujeres las que consultan con psicólogos que hombres, porque realmente sigue estando esta cuestión un poco patriarcal de que los nenes no lloran, de que los nenes no expresan los sentimientos. Entonces, ¿cuán importante empieza a ser para poder formar una sociedad que sea mucho más saludable, que tenga menos agresividad, que aprenda a manejar de una manera correcta sus emociones, el hecho de educarnos emocionalmente? Bueno, justamente este es uno de los beneficios más importantes, ¿no? Mejorar nosotros como sociedad, ¿no? Con la educación emocional. Sí, totalmente. Justamente hay un proyecto que está llevando a cabo la Fundación de Educación Emocional que se llama Cicatrizando Argentina y Cicatrizando América Latina, y a mí me gustó mucho esta metáfora, no es que le esté haciendo propaganda por las dudas, pero me gustó mucho esta metáfora porque cuando hablan de cicatrizar yo pienso en la grieta que hay, ¿no? En esta famosa grieta que se está haciendo para todo, para la política, para el COVID, para todo, absolutamente todo. Entonces, cuando se habla de cicatrizar yo pienso en tratar de juntar una unión, algo que estaba unido y que en algún punto se desunió, poder volver a juntarlo, poder aprender a convivir de una manera mucho más saludable. Si realmente supiéramos o aprendiéramos a poner en palabras nuestras emociones, tendríamos seguramente menores índices de violencia, de agresividad, de criminalidad, de consumo de sustancias, porque todo esto se termina dando en un contexto donde no sabemos cómo manejar correctamente las emociones. Hay una desregulación emocional que es muy importante y termina trayendo problemas a largo plazo. Bueno, que eso se ve en este tiempo, decía Carla, porque ya hace unos años atrás se hablaba de la educación emocional, que era algo nuevo, algo que muy pocos se animaban tal vez a experimentar, pero en este 2020, atravesado a nivel mundial por la pandemia, sin dudas que han salido a flor de piel distintas problemáticas, y justamente es esta, la del estrés, la de las emociones, la de cómo somos realmente. Sí, totalmente, y sobre todo como sentir esta incapacidad de no poder manejar nuestras emociones, sentir que no estamos en control de nuestras emociones. Y es muy difícil eso, porque imagínate que hay personas que por ahí sufren de ansiedad, lo padecen mucho más, y personas que tal vez saben manejar mejor las situaciones o que tienen más herramientas, también se empezaron a quedar cortos, y esto tiene que ver con esto. Nadie nos enseñó cómo aprender a gestionar las emociones de manera saludable, cómo poder hablarlas, cómo poner en palabras, cómo
decir lo que nos pasa de una manera sin que se genere algún tipo de conflicto, cómo aprender a defender nuestra postura desde el respeto y sin la descalificación del otro, que es lo que ocurre muchísimas veces. Y esto tiene que ver con esto, con que hemos aprendido de cierta manera que a través de la agresividad podemos imponer nuestra voz, cuando podemos aprender a imponer nuestra voz, a expresar nuestras opiniones de una manera saludable, respetando al otro, haciendo sentir que el otro vale y que realmente está comprobado que una buena educación emocional puede bajar un montón de niveles de agresividad, de criminalidad que estamos teniendo mucho. Por eso es tan importante ponerlo en la agenda política, no es una cuestión menor. Ya Daniel Goleman hace muchos años, cuando sacó este libro acerca de la inteligencia emocional, lo dijo, y es muy cierto que termina siendo mucho más importante que el coeficiente, porque podemos tener un nivel de inteligencia más alto o más bajo, pero si no sabemos cómo relacionarnos asertivamente, eso no va a servir para nada. Carla, como siempre, clarísima, con temas cotidianos y temas que nos ha puesto en agenda esta pandemia en este año 2020. Un beso y nos encontramos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, chicos.